Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a ver algo que yo creo que no existe en YouTube, que es una de esas cosas que abren tu mente y que cuando no las conoces vives en la miseria y la tristeza más profunda, pero cuando las descubres un nuevo mundo de posibilidades se abre. Concretamente para aquellos que vayáis a dibujar, a ilustrar en digital y queráis hacer dibujos volumétricos con esas sensaciones atmosféricas maravillosas, todo lo que vamos a ver en este vídeo va a ser de vital importancia. Ya en el vídeo anterior vimos un poquito sobre el tema de la luz, a niveles bastante básicos, pero muy importantes también. Y en este vídeo vamos a ir profundizando más, pero antes de hablar sobre la luz y retomar la luz, vamos a hablar del concepto clave, que es el siguiente. Para ello tengo por aquí en mi iPad dos manchas, ¿vale? Dos manchas que son básicamente dos tipos de pinceles diferentes. Y es que según el pincel que estemos utilizando vamos a encontrarnos unos bordes duros o unos bordes suaves. Ya no simplemente cuando hablamos de pinceles, de bordes duros, básicamente es como cuando hablamos de la luz dura, pues en este caso que está muy definida la diferencia entre lo que es la parte de dentro del pincel y la parte de fuera, ¿vale? Y luz suave, en este caso borde suave, pues es que hay como un difuminado entre la parte de dentro y la parte de fuera del pincel, ¿vale? Esa sería la norma básica. Pero ya no hablamos solamente de los bordes del pincel, sino de los bordes entre superficies, es decir, o no entre superficies, entre tonos. Ya hablamos en el capítulo anterior sobre el tema de la luz, que si incidía sobre un cilindro, os voy a poner el cilindro, si incidía sobre este cilindro nos encontrábamos, por ejemplo, que aquí este borde estaba muy definido, ¿no? Como la luz era dura, esa sombra proyectada nos aparecía de manera muy definida y no había un gran difuminado entre lo que era la silueta de la sombra y el resto del suelo en este caso, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí, en esta forma cilíndrica, podemos identificar más o menos dónde está la sombra y dónde está la luz, pero vemos que hay un pequeño degradado que está por toda esta zona. Entonces, en este caso, este borde es un poco más suave, esa transición es un poco más suave, no es tan definida. Pues este concepto va a ser muy importante y por eso volvemos a los bordes de los pinceles, ¿vale? Según el tipo de borde, de contorno, de diferencia entre luz y sombra, entre un color y otro que estemos dibujando, vamos a utilizar un tipo de pincel u otro. Y en este vídeo vamos a ver un ejercicio clave utilizando estos pinceles, un pincel suave y un pincel duro, para trabajar según lo que vayamos a querer hacer. Partes importantes dentro de este tema de los pinceles. No existe nada más que un tipo de borde duro o un pincel de borde duro y un pincel de borde suave, sino que podemos encontrar una gama infinita de pinceles intermedios o de durezas intermedias. Y no tiene por qué ser simplemente un pincel con una forma redondita y ya está, sino que puede haber pinceles cuadrados con forma de brocha, con forma de lo que sea, y que sencillamente sus bordes estén más difuminados y entonces nos permitan unos acabados totalmente diferentes que los de bordes duros, ¿vale? Son diferentes y nos permiten hacer cosas diferentes y nos van a transmitir cosas diferentes y los utilizaremos en momentos y situaciones diferentes. En el capítulo anterior habíamos hablado de el trabajar con dos tonos, un ejercicio que consistía en trabajar con un tono de luz y un tono de sombra, o simplemente dibujar el tono de sombra, ¿vale? Simplemente entender que si tenemos un foco, una iluminación, en el caso del ejercicio anterior mencionábamos que fuese una iluminación dura, vamos a seguir trabajando con ese tipo de iluminación porque es la que nos permite diferenciar muy bien dónde está la luz de dónde está la sombra, ¿vale? Hablábamos de dos tonos separados con un borde duro, muy definido. Para este vídeo vamos a pasar al siguiente nivel, como mencionaba, y vamos a empezar a trabajar con diferentes tipos de bordes y vamos a entender un paso más dentro de la iluminación. Ya no simplemente trabajar con luz y sombra, sino vamos a conseguir básicamente trabajar con lo mínimo para ya tener un volumen 3D. Para ello vamos a hacerlo con una esfera, que es el ejercicio clásico, y vamos a hacerlo primero de todo. El paso número 1 del vídeo anterior era conseguir el lado de sombra, lado de luz y lado de sombra. En este caso, como digo, no vamos a hacerlo con el borde duro, sino que vamos a adaptarnos a lo que estamos dibujando. Y en este caso tenemos una esfera que es redondeada, que va girándose el borde, con lo cual vamos a encontrar una transición un poco más suave, como esto que tenemos aquí. Y una parte muy importante es que siempre tengamos en cuenta de dónde viene la luz. En este caso podríamos imaginar que tenemos aquí un foco que está alumbrando de esta manera, es decir, está un poco delante, o sea, un poco hacia nosotros, y entonces la sombra tiene esta dirección. Es decir, si esto fuese directo, estaría golpeando aproximadamente aquí, la zona más cercana a la luz, y entonces iría como envolviendo y tendríamos que la luz llegaría a esta zona y a partir de aquí, pues todo esto
estaría en sombra. Y esto, el saber más o menos dónde está situada esta luz, nos va a ayudar a entender que aquí es donde se va a generar esa sombra proyectada, que la tenemos exactamente aquí. Es casi del mismo tono que la esfera, pero bueno, creo que se diferencia lo suficiente, ¿vale? En el capítulo anterior, como digo, habíamos hablado de luz, sombra y la sombra proyectada. La sombra del propio objeto, la sombra proyectada. Hasta aquí, bien, ya hemos incluido ese borde suave, pero vamos a añadir más cosas. Ahora, dentro de la luz y dentro de la sombra, y sombra proyectada, vamos a añadir ciertos matices. Matiz número 1, cuando la luz incide sobre una esfera, en este caso, la parte que está más directa hacia la luz va a tener más iluminación y a medida que se va bordeando la esfera va a ir perdiendo un poco de intensidad. Es decir, la zona de luz va a tener un pequeño degradado con más luz por aquí y a medida que vayamos acercándonos al borde va a tener un poquito de menos de luz. Con lo cual podemos añadirle sencillamente ese pequeño degradado y de repente esto ya empieza a tener un poco más de volumen. Con la parte de sombra, ¿qué podemos hacer? Pues en la parte de sombra hay un elemento muy importante que son las luces de rebote, o hay gente que dice que es como la luz envolvente, y es que la luz no es como, ya está, luz y sombra, ¿no? Sino que la luz rebota en todos los elementos que tenemos en nuestra escena y entonces nos iluminaría un poquito esta zona de aquí, generándonos algo como esto. Sencillamente un pequeño degradado que nos ayuda a que esa esfera tenga todavía más volumen. Mucha gente, según como lo haya aprendido, ¿vale?, te va a decir que teniendo este caso, con esa luz de rebote, esa luz envolvente o lo que sea, la zona más oscura de la esfera va a estar como por aquí, ¿vale? No está en este extremo, no está en donde quiera que esté, ¿vale? Sino que encontramos la zona más oscura aquí y la zona de más brillo aquí. Según cómo pongas la iluminación, pues vas a encontrarte una cosa u otra. Esto es lo mismo, ¿no? Si tú te lo aprendes así, pues bueno, lo puedes aplicar siempre así, pero luego cuando salgas de este tipo de iluminación, pues no te vas a enterar ni del clima. Pero si lo entiendes lo que está pasando, entiendes que en esta situación concreta funciona así y que si te vas a otra situación, pues va a ser diferente y vas a ser capaz de entenderlo. Así que tratemos de entenderlo, pero poco a poco, que esto es difícil. Y entonces ya tendríamos la esfera, tendría bastante volumen, y luego en la sombra proyectada también podemos añadir un pequeño degradado para conseguir un poco más esa sensación de que está rebotando luz, de que hay cierto reflejo, de que hay un poco más esa atmósfera, ¿vale? Y de esta manera conseguiríamos ese resultado ya bastante 3D que funciona, tiene sentido y coherencia a nivel lumínico, etcétera, etcétera. Ahora, muy importante, en este caso hemos utilizado este borde suave por aquí porque es una esfera, pero sin embargo, por ejemplo, los contornos son duros porque estamos separando la esfera del fondo, o la sombra proyectada, como es una luz dura, pues es bastante duro ese contorno. Quizá no sería tan duro si fuésemos hiperrealistas, hipermeticulosos, ¿vale? Habría un matiz mínimo de degradado, pero bueno, para entendernos vamos a simplificar entre bordes súper duros y bordes suaves. Y claro, imagínate que estuviésemos, en vez de hablando de una esfera, hablando de un cubo. En ese caso, los bordes, como son esquinas, no va a haber un degradado entre un lado y otro. Entonces utilizaremos bordes duros para cada uno de los lados. Y al igual que hablábamos, realmente si nuestra iluminación está aquí donde habíamos dicho que estaba, si está ligeramente más hacia arriba, pongamos, ¿vale? Está dando luz sobre este lado y el lado que está por aquí por detrás, ¿vale? Y el lado de abajo obviamente no tiene luz, este estaría en sombra y el otro estaría en sombra, pero los lados de luz no son del mismo valor, no son del mismo tono de gris, y el tono de sombra, pues este tono de sombra a lo mejor tampoco es el mismo tono de allí porque hay ciertos matices de luz rebotada, de luz atmosférica, de luz de lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, si la luz, la lamparita está más arriba, pues el lado de arriba estará un poco más iluminado que el lado lateral, aunque aquí esté dando la luz también. Para entender bien esas formas 3D tendremos aquí una luz más intensa, una luz media, y aquí donde estaría ya la sombra, ¿vale? Y si viésemos los otros lados, pues veríamos otros tonos diferentes. Pero lo que me interesa es que no es zona de luz, es decir, todo esto es el mismo tono, y zona de sombra y todo lo que está en sombra es el mismo tono, sino que hay matices, y en este caso, en el caso del cubo, lo vamos a ver clarísimamente. En el caso de la esfera veremos un degradado. Y ahora sí, viéndolo de esta forma, con una esfera y con un cubo, puede parecer hasta fácil. Pero ahora quiero que hagamos un ejercicio concreto que vais a ver que a mí personalmente me parece súper guay, ¿vale? Y que vamos a aplicar todo esto de manera absolutamente directa a algo ya orgánico, con formas curvas, con cosas que vienen y que van, con un poco de todo, ¿vale? Y vamos a sufrir un poco, pero vais a ver que es un ejercicio súper guay, súper divertido y que es fácil conseguir unos buenos resultados. Para ello tenemos por aquí a mi amigo el muñeco 3D, que no sé cómo se llama, sé que tienen un nombre estos muñecos, pero yo no lo sé. Y concretamente además este es un ejercicio parecido a uno que me mandaron en una escuela en la que yo estuve haciendo ilustración digital y demás, y me parece magistral, así que lo he adaptado y os lo traigo a vosotros y espero que lo aprovechéis, que lo valoréis y que aprendáis con él, ¿vale? Porque este ejercicio es
de lo mejorcito para dibujar con volumen, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a aplicar lo de la esfera. Vamos a aplicar lo mismo y para ello, bueno, vamos a dibujar a este muñequito. Tenemos lo que sería la estructura a línea. Vamos a hacer lo que sería el contorno para poder, si queremos, omitir al máximo la línea. Vamos a bajarle la opacidad, ¿vale? Vamos a hacer la selección de todo lo que sería el contorno. Esto, por supuesto, como estamos separando la figura del fondo, va a ser con bordes duros. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre esta base que hemos creado, añadiendo volumen y haciendo pues lo que es este muñequito de aquí, solo que vamos a eliminar esta imagen para trabajar sin esa referencia, porque en este caso digamos que es una imagen como muy realista y lo que me interesa ahora mismo no es trabajar de manera realista, sino de manera realista pero desde nuestra cabeza, es decir, entendiendo lo que estamos haciendo. Así que la idea es que tenemos esta base, este muñequito, tenemos nuestra iluminación que viene exactamente igual que la que hemos dibujado para la esfera y para el cubo, de tal manera que entendemos que la luz incide directamente sobre esta zona, por aquí hay una zona de transición, porque la cabeza es una esfera, ¿vale? Y aquí está todo en sombra y entonces aquí hay un poco de luz esa de rebote, digamos. Pero claro, luego nos encontramos aquí otro corte de otra pieza diferente, 3D. Pues la luz, en principio, por aquí va a haber toda esta zona será de luz y por aquí va a haber como una pequeña transición hacia la sombra y luego el rebote. En el cuerpo igual, pero claro, es que esta cabeza va a proyectar una sombra que va a proyectarse como por aquí. Entonces toda esta zona va a estar en sombra, pero aquí va a estar dando la luz. Pero aquí la barriguita hace una sombra sobre las piernas, entonces aquí todo esto está en sombra. Pero esta sombra llega como hasta aquí, entonces aquí hay luz. Dicho así es para volverse loco, ¿no? Pero la idea es que poco a poco vayamos entendiendo que según la iluminación que tenemos, los volúmenes van a generar una serie de formas, unas zonas de luz, unas zonas de sombra, y en base a esas zonas de luz y esas zonas de sombra, vamos a tener que entender que, pues si esto es una esfera, esa transición va a ser difuminada. Si aquí de repente hay un corte muy marcado, pues aquí va a haber una zona de transición dura. Si la sombra es proyectada, puesto que estamos trabajando con luz dura, pues la sombra va a tener una transición bastante dura. Pero sin embargo aquí la pierna, que es como esférica, cilíndrica, pues la transición natural entre la zona de luz y de sombra va a ser de una transición suave. Entonces, yo sé que es para volverse loco, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahora y vamos a ir viendo como las fases y las vamos explicando para que las vayáis entendiendo y podáis irlas dibujando. Pero antes de eso, lo que quiero explicar rápidamente es cómo yo hago esto, porque no necesitamos trabajar simplemente con los pinceles, que por cierto yo trabajo con estos de aerógrafo, para este caso, ¿vale? Con aerógrafo puedes trabajar con el pincel preciso y con el pincel extra suave, ¿vale? Para mí es muy sencillo ya no trabajar simplemente con el pincel duro y el pincel extra suave, sino trabajar también con esta herramienta de aquí, esto que está aquí, que es la herramienta de selección. Entonces, si yo cojo y quiero dibujar una esfera, selecciono la esfera y tengo los bordes duros. Si de repente tengo una zona en la que tengo un lado que es duro y luego el resto es como un degradado, pues puedo hacerle una selección y entonces puedo hacer que un lado de mi dibujo, es decir, este lado de aquí, esté duro, ese contorno esté duro y hacia allí vaya estando suave. Entonces yo para este muñequito he trabajado continuamente con la herramienta de selección. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si quiero dibujar esa sombra de la cabeza, pues selecciono aquí con mi herramienta de selección, marco ahí abajo, marco la zona de la esfera, voy a hacerlo muy mal, ¿vale? Pero para que se entienda. Y cojo mi herramienta de pincel suave, cojo el tono que me interesa para el tono de sombra, en este caso vamos a trabajar con grises, y trabajo ahí. Y ya tengo zona de luz y zona de sombra. ¿Y que quiero trabajar esta oreja de aquí? Pues igual, hago la selección de la propia oreja y tengo la zona de luz y zona de sombra, y sé que la sombra daría como por aquí abajo. Y lo mismo así con cada parte del cuerpo, y según la parte del cuerpo que esté dibujando, si necesito un borde duro, como por ejemplo en esta mano, esta zona de aquí tiene una diferencia de tono entre un lado y otro que es dura, porque esa transición que encontramos ahí entre la parte de dentro de la mano y la parte de la zona de fuera es una transición muy puntual, muy concreta, muy finústica, pues lo mismo, hago esa selección dura. Si quiero hacer las sombras proyectadas, igual, hago la selección y pinto, pues eso, haciendo la selección, ¿vale? Aquí está muy mal hecho, ahora os lo voy a enseñar bien hecho. Y en resumidas cuentas sería eso, ir seleccionando y teniendo en cuenta dónde va la zona de transición suave y las zonas duras, que son pues en los contornos, en las zonas de pliegue, en zonas como estas, o por ejemplo entre una oreja
y la cabeza, pues también hay una zona de pliegue, es decir, o sea, son dos elementos que están separados, no podemos utilizar un borde suave, o por ejemplo, aquí es un borde suave, la sombra proyectada es dura, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tienes que ir aprendiendo, moldeando tu cerebro para entender cuál es cada una de estas zonas. Ahora, ¿cómo se vería esto? Paso número 1, meterle las sombras. Una cosa así quedaría. Repetimos, ¿vale? Zona transición suave, zona de luz, zona de sombra. En este caso igual, zona de luz, zona de luz, zona de sombra. La sombra proyectada dura. Por aquí esa diferencia de dentro de la mano afuera dura. Por aquí suave. Por aquí suave. En este caso le he puesto dura porque es como una sombra proyectada de la propia barriga del muñeco, entonces este borde se lo he puesto duro. Y así con todo. Podemos meterle la sombra proyectada del suelo, del propio muñeco, que si queremos ya, ahora ya que está situado nuestro muñeco, digamos, como cuando teníamos la esfera, ahora podemos empezar a añadir matices. Así que en el suelo podemos meterle un pequeño matiz para darle un poco de vida a esa sombrita, y ahora ya en lo que es el muñeco, pues vamos a seguir añadiendo matices. Por ejemplo, podemos meterle en la zona de sombra esa zona de luz de rebote o luz envolvente, que estaría por aquí. ¡Pam! ¿Veis? De repente tiene muchísimo volumen, coge volumen a lo bestia. ¿Dónde? Pues en las zonas que están como apuntando hacia abajo, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí hemos metido, aquí en la boca también, que nos ayuda a separarlo de la sombra proyectada, por aquí también, en la zona de abajo de la barriguita, por aquí, en zonas puntuales, con un tono ligeramente más clarito que el tono de sombra, y nos ayuda a conseguir esos volúmenes. Y por último, en este caso, podríamos haberlo hecho en otro orden, vamos a darle esa variación dentro de lo que sería la zona de luz, es decir, donde incide más cerca la luz, pues ese pequeño degradado, y sería como una cosa así. Aquí quizás está un poco exagerado, se podría suavizar incluso un poco, pero vamos, una cosa así. Pues esto es la base. Y una vez tengas esto, ahora viene una parte ya absurda, que ya es como freestyle, ¿no? Es como ahora para hacer tonterías para pasar el rato, ¿no? Que consiste en, una vez tienes tu muñeco, creas una capa arriba del todo, coges tu pincel o tu herramienta de selección o lo que quieras, y lo que vamos a hacer es herir a nuestro muñeco, es decir, agrietarlo, de tal manera que digo, vale, pues mi muñeco va a tener por aquí una cicatriz y va a estar como rajado, entonces si la luz viene de arriba, pues lo que voy a hacer es, ¡pac!, ahí en la zona, es como una hendidura, ¿vale? Pues ahí va a tener la zona de la parte de arriba que queda en sombra, y ahora voy a hacerle aquí una zona como si fuese, yo que sé, un ataque de hacha, ¿vale? Y es la zona de esa hendidura en la que queda hacia arriba, con lo cual simplemente voy a meterle un tono de luz y voy a jugar a variar ese tono de tal manera que con un tipo de pincel u otro, ¿vale? Pues voy a ir añadiendo ciertos detalles para que se entienda que esto es una especie de hendidura ahí de que se le ha metido un tajo al muñeco, ¿vale? Esto, como digo, está hecho muy rápido, ¿vale? Porque lo estoy haciendo para la explicación, pero más o menos se entiende. Y luego incluso, si tengo esto, puedo decir, vale, pues como es un golpe que le han dado al muñeco, voy a dibujar algunas grietas que vienen y van, y que como es una especie de roca, el muñeco, pues tiene así esas grietas y se generan esta especie de mini grietitas y tal. Y se trata de ir construyendo algo así y ver cómo vas integrando este tipo de grietas en el muñeco según la zona de luz o de sombra, y cómo vas intentando encontrar en tu cabeza la manera en la que funcione esto para el tipo de iluminación que tenemos, etcétera, etcétera. Otra cosa súper guay que se podría hacer es directamente coger y decir, no, pues a este muñeco le voy a cortar un trozo de cabeza, ¿vale? En este caso voy a hacerlo muy cutre porque no voy a usar ni siquiera la textura de pincel que hay, de papel que hay por detrás, ¿vale? Voy a hacerlo así muy rápido, pero decir, vale, no, a este muñeco le han metido un tajo, y entonces ahí en ese tajo tiene una zona, pues quedaría como apuntando casi un poco más hacia la luz, así que pues quedaría ligeramente más clarito. Pues pongamos que quedaría una cosa así. Y luego pues dentro, incluso mira, dentro de este corte que tenemos por aquí, hay una zona que es la zona donde tiene más luz y la zona donde tiene menos, pero en realidad la luz no está apuntando directamente a esta zona, sino que está un poco más hacia mí. Entonces, en la diferencia entre una zona y otra, encontramos que hay una pequeña zona donde pega la luz directamente, porque está ahí como reflejándola, y entonces de repente pues se forma como
ese pequeño brillo ahí en el contorno entre una forma y otra. Está muy exagerado, ¿vale? Habría que hacer un poco más suave, porque además siendo roca no se generan esas luces tan fuertes y esos reflejos tan fuertes. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Y entonces la idea sería ir destruyendo poco a poco este muñeco a base de grietas, a base de puñetazos. Puedes hacer una forma concreta, como por ejemplo esta, que de repente dices, no, pues aquí tiene como si le hubiesen clavado le hubiesen metido un puñetazo y de repente pues está como metido hacia adentro, ¿vale? Es como si estuviese metido hacia adentro, ¿vale? Creo que así ya se entiende. Habría que matizarlo más y darle esas variaciones de tono, pero se entiende, ¿vale? Es como si hubiésemos metido ahí un puñetazo y se hubiese quedado la marca del puño dentro. Pues una cosa así. Entonces vamos a ir destruyendo a este muñeco, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ese volumen básico que hemos visto en un principio con la esfera, donde tenemos tono de luz, tono de sombra, esa transición, según el caso en el que estemos, pues suave o dura, matiz dentro de la luz, ese matiz también, o de luz envolvente o lo que sea, dentro de la sombra, y nuestra sombra proyectada con su correspondiente matiz también, ¿vale? Y vamos a conseguir una pieza 3D maravillosa como esta que tenemos aquí. Un ejercicio bastante complicado en realidad, pero que cuando lo pillas es muy sencillo y muy divertido de hacer. Y que si pillas esto, tus dibujos en 3D, en digital, o si quieres aplicarlo a tradicional también, ¿vale? Van a evolucionar más de lo que lo han hecho en la vida. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si conoces a alguien que le pueda interesar todo esto, compárteselo porque le vas a solucionar la vida seguro. Y nada, si quieres profundizar mucho más en el tema de la luz, hay un curso en Paper Monsters que es Domina la luz, donde explicamos esto y mucho más, que te voy a dejar el link en la descripción y además aprovecha porque ahora en verano hay descuentos. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, si te ha gustado, dar un buen likeazo ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. ¡Chao!